La visibilidad es una cualidad que uno tiene que trabajarla, pero en la medida que vas logrando la visibilidad te vas empoderando y te vas dando cuenta la gran importancia que tiene ser lo que tú eres ante ti mismo y ante el mundo. Mi familia pues era una familia muy complicada, muy discordante. Mi papá era de origen humilde, machista, muy trabajador, y mi mamá pues era una mujer que había tenido mucho dinero, como decía ella, que era de sangre azul. Tuve 2 hermanas mayores que yo. Yo fui el tercero. Yo me imagino que a lo mejor cuando yo tenía 1 año y medio, casi estoy seguro de que mi papá abusó de mí. No con un acto sexual, pero sí de una situación oral. Y que a lo mejor se sintió muy culpable y sintió que a lo mejor eso me iba a hacer homosexual. Y entonces, pues para hacerme machito, provocó que me ponía a pelearme con todo mundo cuando yo tenía 5 o 6 años, con el chiclero, con el bolero, con los del barrio. Y pues yo era el hijito de mi mamá y pues lógicamente me ponían unas madrizas espantosas y yo no me defendía, pero pues es un hombre que me quiso hacer machito como para quitarse la culpa de lo que me había hecho, y lo que provocó es que me puso en un estado de indefensión ante los demás del barrio. Y cuando yo tenía 4 o 5 años, pues llegó un vecino de 15 y me dijo, pues mira, ven, vamos a hacer un experimento, y tuve mi primera relación sexual. Después de la secundaria, algo sucedió en mí, que empecé a cambiar. Sí hubo un cambio muy radical de la secundaria a la preparatoria, porque me convertí en una persona menos callada, en una persona muchísimo más participativa, pero ya internamente yo ya iba entendiendo como por dónde iba el asunto. Si en algún momento sentía un poquito de culpa por esto que sentía, ya en ese momento más bien empecé a transformar eso como en un poder, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta de que eso lo podía usar, y me volví mucho más rebelde. Pero no fue sino hasta la universidad donde de plano sí decidí que tenía que asumirme pues como homosexual. Pues yo no sentía nada, y después sí me empezó a gustar, y me empezaron a gustar los hombres. Y entonces fue cuando yo empecé a tener conciencia de decir, híjole, pues estoy muy mal. Entonces yo tenía un concepto de mí mismo de que algo había pasado conmigo y que todos estaban bien menos yo. Y que pues yo era como un engendro de la naturaleza y que estaba equivocado y que era normal, porque además me lo decían. Hasta que pues fui creciendo, y en un momento dado pues lo afronté y se lo dije a mi padre y mi madre, pero ya sin temor a dudas me enfrenté a ellos y les dije, pues soy homosexual. Mi papá me mandó con un psiquiatra con la idea de que me quitaran lo homosexual o lo jodito y me hicieran hombre. Yo duré 23 años y medio casado, oculto. Yo pasaba como el padre de familia que iba a trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues de repente me daban mis escapadas y ejercía mi homosexualidad, pero siempre por debajo de agua. No está en el rango de la inteligencia la homofobia. Si hoy es errático ser homofóbico, antes era normal, era lógico. Las propias familias, las propias madres, los propios padres rechazaban a sus hijos. Esto que justamente hasta los años 80, con el tema del SIDA, logró un comportamiento de humanismo dentro de determinadas clases sociales.
el VIH-Sida, la aparición de la epidemia, sí reforzó los prejuicios antihomosexuales y la homofobia, ¿no? Culparon a los homosexuales de extender la epidemia, de ser la amenaza que está extendiendo la epidemia. Pero por otro lado, la epidemia también obligó a tomar en cuenta a esta población, ¿no? A este sector de la población. ¿Y qué pasa? Las instituciones de salud tuvieron que crear políticas acordes a ese sector y legitimar sus prácticas sexuales en la práctica, ¿no? Pero no era una cuestión de moral. No les tocaba a ellos desacreditar o decir sus prácticas están mal, sus prácticas son inmorales o sus prácticas son pervertidas, ¿no? Sino más bien era una política de Estado, de salud pública, ¿no? Y no moral. Ahí se deslindó. Y entonces empieza a haber como una especie de legitimación social de estas prácticas homosexuales, ¿no? Esto que sucedió en los 80 me parece que fue, aunque trágico, curiosamente esperanzador, porque a partir de los 80 se dieron justamente los cambios de términos legales en muchas sociedades europeas, en los Estados Unidos y, por fortuna, en la Ciudad de México y en Coahuila, por ejemplo, o en Argentina últimamente, y así algunos países han ido caminando de una manera abierta, porque lo que sucedió es que la gente se dio cuenta que pues, los homosexuales somos seres humanos como cualquier otro, amamos de la misma manera desde el punto de vista emocional y todo lo que queremos es crear una sociedad civil, una sociedad política, una sociedad abierta, plural, de respeto a toda diferencia, ¿no? Pues mira, yo en ese momento tenía una pareja y yo me hacía exámenes con regularidad, con cierta regularidad. Y yo recuerdo que en esa ocasión, cuando decidí hacerme la última prueba, lo íbamos a hacer juntos. Y a la hora de la hora él se arrepintió. Yo había tomado la decisión que tenía que hacerme la prueba. Cuando me dieron el resultado, lo primero que hice fue acudir con unos amigos médicos y dije, pues ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que se tenga que hacer. No sé, pues me informo. Bueno, ganar visibilidad para poder ejercer tus derechos a pesar de que vives en una sociedad conservadora, pues te obliga a aplicar mecanismos pues muy inteligentes, mucho más inteligentes, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, o sea, es bueno batallar en espacios que no son muy cómodos, ¿no? Sí es bueno el encarar la resistencia de la sociedad que no quiere ver lo que es evidente, ¿sí? Bueno, en principio te fortalece el carácter, ¿no? Pero como colectivo también te da una fortaleza enorme, porque ya no solamente tu voz, ya son las voces de todos. Y si quieres que te escuchen, pues entonces todos tienen que gritar juntos.